Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este curso virtual de argumentación jurídica organizado por Latin Juris. Mi fuerte apretón de manos virtual a todos ustedes. Hoy, por una cuestión de cierto tipo de inconvenientes, voy a empezar ahora a comunicarme hoy con ustedes. La compañía Liz estará después. Era un pequeño cambio en la programación. Yo soy Juan Marcelino González Gacete, soy de la República de Paraguay. Sean todos ustedes bienvenidos a este curso de argumentación virtual. Agradezco de sobremanera al director de Latin Juris por esta oportunidad, a todos mis colegas, a todos ustedes que nos están viendo desde todo el planeta, de todo el urbe, porque gracias a Internet, gracias a Facebook, gracias a estos tipos de chat, podemos comunicarnos e interactuar. Espero que la transmisión sea óptima, espero que podamos intercambiar ideas y que realmente este curso virtual venga a ayudarnos a crecer como profesionales y por sobre todas las cosas a contribuir en la construcción de una sociedad cada vez mejor. Quisiera comentarles que hoy hablaré de un tema que me parece interesante, de la argumentación jurídica y los criterios de interpretación. Por una cuestión, digamos, de metodología y de tiempo, lógicamente, muchas cuestiones no lo voy a poder desarrollar en demasía, in extenso como me gustaría, pero no obstante, podemos seguir interactuando en este espacio virtual con las preguntas de ustedes y con mi gusto lo estaré respondiendo. En primer lugar, siempre cuando hablamos de argumentación y cuando hablamos de criterios de interpretación, tiene una importancia especial. La argumentación en sí tiene una importancia especial porque constituye una manera de informarse acerca de qué afirmaciones o decisiones son mejores que otras, así como algunas conclusiones pueden apoyarse en buenas razones, otras pueden tener un sustento más débil. De allí que debemos tener en cuenta que en sentido estricto el argumento no es una mera colección de proposiciones o normas, sino es un conjunto estructurado que suele describirse con los términos premisas y conclusión. ¿Cuáles son los criterios de interpretación? En los libros de texto que solemos acceder, de Manuel Atienza, de Robert Alexi, de Michel Tarufo, Robert Alexi, Ricardo Vigo, entre otros, podemos dividirlo básicamente en 7. En el gramatical, literal, lingüístico, en el sistémico, contextual, en el histórico, en el intencional, teleológico, en el retórico, que es lo que va a hablar también mi colega que me hace el uso de la palabra después de esta presentación, el pragmático, el consecuencialista, el sociológico. Y en primer lugar, entonces, me gustaría desarrollar en el sentido gramatical. El sentido gramatical que me parece interesante, que es el primer argumento o criterio argumentativo que siempre se recurre, porque es lo que más suele enseñarse dentro de la carrera de Derecho. No sé si cómo está la transmisión, porque a veces tenemos un pequeño problemas, inconvenientes de cobertura aquí para generalmente en este horario, por el flujo horario, pero ojalá que no nos salga bastante recortado la comunicación. Bueno, entonces el primero criterio de interpretación recurrimos al sentido literal, al sentido ordinario de las palabras. Es decir, cuando nos remontamos en el sentido que podemos extraer del vocabulario ordinario, del literal, es decir, podemos recurrir al diccionario. Decimos significado literal porque sirve de base a toda interpretación,
¿verdad? Porque pretende determinar el real alcance de las palabras, porque analiza el significado léxico de las palabras, de sus características gramaticales, de la estructura sintáctica del enunciado que se interpreta. El sentido gramatical también recurrimos a lo que llamamos comúnmente, y eso nuestra fuente suelen ser los libros sobre argumentación jurídica, y vemos también que se viene el significado ordinario. Y muchos nos dicen que debemos recurrir a este sentido ordinario. ¿Y qué significa? Cuando los términos de la ley deben ser interpretados de acuerdo con la acepción más común u ordinaria del lenguaje en que está expresado el precepto. Si el significado permite dos interpretaciones, entonces debe estarse por la más obvia, es decir, aquel significado que comúnmente se le asigna dentro de ese mundo circundante a las palabras. Y es interesante que hay términos que en Ecuador, en Argentina, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, que tienen distintas connotaciones, ¿verdad? Una misma palabra, su significado ordinario en esos países varía de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Luego tenemos el significado técnico. Si un precepto legal está referido a una actividad especial descrita por un lenguaje técnico, debe ser interpretado de un modo tal que otorgue a los términos y frases un significado específicamente técnico y no significado ordinario. Y en este primer criterio de argumentación jurídica, cuando hablamos de significado técnico, es cuando recurrimos dentro de la argumentación a una pericia donde el término, ¿verdad?, es un término técnico que extraemos de otra ciencia. Entonces, lógicamente, el significado que se le dé a ese término, a esa palabra o esa acción, lógicamente va a estar determinado, delineado por la ciencia de cual proviene, de la ciencia médica, de las ciencias de la computación, etcétera, etcétera. Luego tenemos el criterio de interpretación que comúnmente llamamos el sistémico, que también tiene una serie de subdivisiones teniendo en cuenta, lógicamente, el significado. Primero tenemos el sistémico sistemático. Es el argumento central de toda argumentación de los textos legales. La atribución del significado a un precepto o conjunto de preceptos parte de la presunción de que el derecho es un todo ordenado, coherente y completo. El significado a atribuir tiene que ser el que guarde mayor coherencia con el resto del sistema. Es decir, que la interpretación o la argumentación que vamos a utilizar en nosotros no podemos construirlo en una isla o una fuente, ¿verdad?, totalmente fuera del contexto. Entonces, la interpretación tiene que ser coherente y es sistémico o sistemático. ¿Por qué? Porque tiene que guardar coherencia con todo el sistema o el ordenamiento jurídico. Luego tenemos dentro de este criterio de interpretación, la armonización contextual. Si un precepto legal pertenece a un esquema normativo más amplio, sea un código, una ley aislada, un conjunto de leyes vinculadas entre sí, debe ser interpretado a la luz de ese conjunto al que pertenece. Y cuando hablamos del sistémico, de la armonización contextual, ahí viene una interpretación bastante interesante cuando viene el vinculante de los derechos humanos. Los derechos humanos marcan un hito fundamental dentro de la teoría de la argumentación, porque vayamos a un ejemplo bastante práctico. En el sistema civil, si bien es cierto, los contratos, existe la libertad o la autonomía de la voluntad para arreglar las contrataciones, los contratos, hoy día en esa ponderación, utilizando los criterios de los derechos humanos, ya no se puede permitir, y de hecho dentro de esa teoría de la argumentación,
ya no se permite, lógicamente, ese desequilibrio o esa lesión que podría producirse en la autonomía de la libertad cuando una de las partes, lógicamente, sufre una lesión considerable a sus derechos. Y ahí marca un hito fundamental la teoría Big Bang de los derechos humanos, porque los derechos humanos vienen a replantear los criterios argumentativos. ¿Y por qué esto? Porque hoy en ese sistema de interpretación entra otros principios fundamentales. El principio de la dignidad, el principio de la igualdad, el principio de la tolerancia, el principio del acceso a la justicia y otros principios fundamentales, el principio de la no discriminación, el principio de pro persona, que viene lógicamente a cambiar y está por encima inclusive de nuestros códigos. Y ahí la argumentación viene y debe ser lógicamente fundamental para la decisión que se someta. Otro criterio es cuando hablamos de un argumento sistémico de armonización contextual, cuando existe una formulación normativa con un significado controvertido, la teoría nos enseña que ella debe ser interpretada conforme al lugar que ocupa en el contexto del que forma parte. Y me explico. Dentro de un sistema de códigos, el lugar que ocupa, por ejemplo, la filiación o el derecho de alimentos, debe ser interpretado en el principio donde está ubicado. La ubicación de la norma, del capítulo y título, lógicamente debe, y de hecho lo es, para una interpretación coherente, la ubicación de esa norma, lógicamente, es fundamental para la decisión. Por ahí sabemos en el sistema de ponderación o equilibrio de las normas cuál debe ser ponderado con mayor fuerza. Y de ahí viene el sistema sistémico, que es lo que es para mí fundamental en esta teoría. Luego tenemos la interpretación arrúbrica. Esta primera parte de este curso es bastante teórico, porque vamos a hablar de los criterios de interpretación que van a ser lógicamente desarrollados con mayor prolijidad, con mayor, digamos, abundancia por los apreciados colegas que me van a suceder posteriormente en los cursos. Esto es más o menos ad inicio para ubicarnos acerca de la importancia de la argumentación y los criterios. Viene la interpretación arrúbrica, que es la interpretación de la autoridad judicial. Es la interpretación de los jueces. Y ahí quisiera un poco pararme en este punto y abrir un paréntesis para comentar lo siguiente. Hoy día tenemos acceso a distintas resoluciones judiciales de América Latina, donde en la gran mayoría de los casos podemos acceder a las sentencias tanto de la Corte Suprema de Justicia de los Estados, como así también de las resoluciones de los juzgados inferiores generales. Y hemos notado, hemos encontrado que hay resoluciones con 3, algunas con 300 páginas, algunas con 40 páginas, y eso de hecho bajo ninguna circunstancia puede considerarse como una mejor argumentación. Es decir, la cantidad, digamos, de páginas, eso de ninguna manera significa una mejor argumentación. No es, de hecho, no debería de ser considerado así. Hoy la tendencia no es llegar a una argumentación demasiado extensa. Eso no significa que los criterios de interpretación o los argumentos que damos para la validez o conclusión de una resolución judicial sea la más razonable, la más aceptable. Tampoco significa de que sea demasiado escueto. Lo importante es seguir la secuencia lógica. ¿Cuál es la conclusión que llegamos? ¿Por qué hoy día hay algunas sentencias en extremo demasiado extensas? Y es fácil, hoy por el sistema informático que tenemos, el copy-paste.
Es fácil hoy transcribir páginas enteras de libros o extraer fragmentos enteros de otra resolución y plasmarlo en la nueva resolución. Pero eso en nada muchas veces contribuye a mejorar quizás la calidad de las sentencias o del sentido argumentativo. Al contrario, eso ha creado lógicamente a veces ciertas incoherencias en las interpretaciones o en la sentencia misma. ¿Por qué? Porque muchas veces hay fragmentos que no tienen nada que ver con la resolución a la que se ha dado. Es decir, entonces, en conclusión, abundar en demasía quizás en criterios o en la parte dogmática no significa de manera científica de que ese criterio o esa interpretación es la más correcta. Lo más importante de esto es que debemos tener en cuenta que lastimosamente hoy, por lo menos en Paraguay y algunos países que conozco, no tiene todavía la argumentación jurídica una disciplina jurídica autónoma como lo tenemos el derecho procesal civil o el derecho procesal penal. La filosofía del derecho. Estudiamos quizás esto como una parte, un apéndice o un anexo de filosofía del derecho o lógicamente de la filosofía del derecho o el derecho procesal civil, pero no como una disciplina autónoma como debería de ser. Sin embargo, hoy felizmente existen posgrado, inclusive maestría en la UBA de razonamiento judicial, que lógicamente lo que trata es de llevar a la argumentación jurídica a una disciplina autónoma para que existan realmente mejores sentencias, podamos aplicar mejor las metodologías de la interpretación. En los cursos de la maestría, si bien es cierto, hemos aprendido las distintas fuentes, los distintos criterios de interpretación, lo más importante es que el criterio, es decir, la aplicación, no es cuestión de interpretación de normas. Lo que sí hoy tenemos que aprender, y eso quizás es en esta primera intervención mi acento, mi especial llamada de atención, es que debemos interpretar los hechos. Es decir, de cierta manera debemos desprendernos de los códigos, de las constituciones, para solamente interpretar los hechos. Y de la construcción histórica del hecho, argumentar y aplicarlo en el derecho. Y no como lo venimos haciendo. Es decir, primero interpretamos la ley para subsumirlo a los hechos. Y muchas veces, quizás como un criterio erróneo, decía un profesor que tuve de derecho de argumentación jurídica, que partimos erróneamente a veces de la interpretación del derecho, buscando primero los códigos, que el análisis fáctico, ¿verdad? En vez de sumergirnos en la profundidad de los hechos, es decir, analizar los hechos de ahí para extraer el sumo fáctico para poder aplicar el derecho. De ahí quizás el mejor criterio de interpretación sea la interpretación fáctica de los hechos. Otro criterio de interpretación, y generalmente a veces cuando uno planifica este tipo de exposiciones, pareciera ser que el tiempo no va a dar para lógicamente desarrollar todo, pero veo aquí en la pantalla que prácticamente ya se me fue casi 20 minutos. Y no lo he desarrollado todo, pero sin embargo voy a tratar de desarrollar los temas que me parecen fundamentales. Entonces, el argumento sistémico debe ser aquella que evite la incoherencia y armonice las normas del derecho. Ningún jurista puede hoy día negar que tenemos muchas antinomias, muchos vacíos, muchas lagunas. Y quizás muchas veces ante el texto claro de la ley tenemos 3 o 4 interpretaciones. Y eso lógicamente ha hecho de que se haya perdido cierta autoridad en cuestiones fundamentales del derecho, porque ha pasado de que cuestiones fundamentales de interpretación para el ciudadano común, a veces grandes juristas tienen opiniones bastante dispares, ¿verdad? Y eso lógicamente ha creado y ha generado dentro de la sociedad una pérdida quizás de autoridad en el sistema de la interpretación. Pero parecía ser algo tan lógico de una interpretación, de un punto y coma se ha
creado bastantes criterios. Eso no significa, lógicamente, también de que no deba ser así, de que no deba existir ninguna discusión dentro del derecho. De hecho, el derecho en sí, en esencia, es de discusión y de análisis, pero hay cuestiones fundamentales que debemos de seguir para poder argumentar, es decir, para poder fundar que aquellas premisas tienen cierta coherencia. Por eso tenemos el argumento sistémico a coherencia, es decir, aquel criterio que debe utilizar generalmente los tribunales de la Corte Suprema de Justicia. Y este criterio de coherencia puede ser positiva. ¿Cuándo? Cuando se atribuye un determinado significado por ese, el coherente o el más coherente con otras normas. El argumento sistémico es cuando la máxima autoridad, por ejemplo, un control de constitucionalidad o por un recurso de casación, cuando se trata de unificar los criterios de interpretación en los lugares donde existe el precedente, como los casos de los Estados Unidos, entonces cuando la máxima autoridad de interpretación, el órgano jurisdiccional que puede determinar cómo debe interpretarse tal norma, es positiva cuando dice que debe ser interpretado de esta forma. Es decir, marcando los derroteros, el camino, el criterio que deben seguir los órganos de inferior jerarquía en la interpretación de esa norma. Y la interpretación sistémico a coherencia, pero de carácter negativa, es cuando se rechaza una interpretación por considerársela incoherente con otras normas del sistema. Toda interpretación, dice, debe hacerse teniendo en cuenta la Constitución y no es aceptable una interpretación que lo contradiga. Y ahí viene una discusión hoy acerca de lo que hoy llaman Europa choque de trenes. Porque cuando el Tribunal Constitucional, ¿verdad?, resuelve de cierta forma y la Corte Suprema de los países donde se dividen, ¿verdad?, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, cuando tienen diferentes criterios de interpretación de una norma. Entonces, en sentido, esto llega a negativo en el sentido de que a existir ese choque de trenes, ese choque de opiniones de dos órganos lógicamente importantes, la Corte Suprema y los tribunales constitucionales, sobre ciertas cuestiones. Entonces, eso es considerado un argumento con sistémica de coherencia, puede carácter negativo. Luego tenemos el argumento sistémico de plenitud hermenéutica. Esto sí ha sido, lógicamente, todos estos tipos de criterios de interpretación ha sido bastante cuestionado, con Manuel Atienza, Ricardo Vigo, cualquier texto de argumentación jurídica, lógicamente, no escapa, lógicamente, de las críticas que puede existir. El significado del precepto debe compatibilizarse con la idea de que el derecho carece de lagunas, es decir, conforma un todo completo capaz de ofrecer respuestas a todos los supuestos que le plantean al órgano judicial. Es decir, parte del principio de que el juzgador no puede dejar de fallar y se enfunda en las normas de clausura, es decir, de la libertad jurídica y de la legalidad. Es decir, que todo debe estar dentro del sistema de la... todo debe estar en el sistema jurídico. Nada puede estar fuera del sistema jurídico, de sí o sí darse una respuesta a cada caso en concreto. Luego viene el argumento sistémico analógico. Está relacionado al proceso de integración de la ley. Es decir, cuando existen lagunas o vacíos legislativos, que llamamos vacatio legis, en el cual el órgano jurisdiccional, el órgano juzgador, debe resolver. Es decir, debe encontrar la mejor solución para resolver el caso ante una aparente inexistencia de la ley para ese caso concreto. Este argumento, el argumento sistémico analógico, para que sea válido, requiere esencia tres construcciones jurídicas para que pueda ser aplicado. Es decir, cuando podemos recurrir a otra fuente que consideramos análoga y que es factible aplicarlo dentro del derecho, es decir, dentro del derecho, digamos, procesal penal, podemos aplicar criterios del derecho procesal civil, o dentro del derecho civil podemos aplicar fuentes del derecho laboral o viceversa, para que sea válido
los dogmáticos han especificado que deben existir 3 criterios de interpretación y que deben reunirse estos presupuestos en forma conjunta. Primero, la semejanza. Segundo, debe existir la identidad de razón por el objeto y la finalidad perseguida. Y esto no debemos de perderlo de vista. Aparentemente hay varios ejemplos que podríamos citarlo de que se podía aplicar que la identidad de razón por el objeto y la finalidad de la norma perseguida. Un ejemplo que es bastante discutible, pero lo puedo traer aquí a colación, es de las cargas dinámicas. En el derecho procesal civil tenemos, por lo menos en Paraguay y algunos países, donde al autor de la demanda es el que debe probar los hechos. Y en las cargas dinámicas de las pruebas se establece que, lógicamente, en una demanda debe existir la inversión de la carga de la prueba cuando al autor, ¿verdad?, le es preferible o está mejor, quizás pueda probar mejor, cosa que no lo puede hacer el demandado. Por ejemplo, en caso de una negligencia médica. Lógicamente, en este caso, el demandado, o podría ser el médico facultativo, lógicamente es el que puede probar mejor su inocencia, mostrando, lógicamente, el historial médico, el método que ha utilizado para realizar la cirugía, el diagnóstico médico, etcétera, etcétera. Pero en ese caso, lógicamente, lo que se busca es que exista esta identidad de razón por el objeto y la finalidad perseguida. Entonces, en nuestro derecho procesal civil, por ejemplo, en Paraguay, no existe una norma específica donde dice que el autor es el que debe probar. Pero, por el argumento sistémico analógico, se podría recurrir, lógicamente, a la carga dinámica de la prueba, donde el juez, al momento de abrirse la causa a prueba, deberá establecer que lógicamente se invierte la carga de la prueba porque al demandado, lógicamente, está mejor facultado o quizás en mejor posición para demostrar los hechos o contrariar los hechos expuestos en la demanda. Y el tercer y último es la procedencia de una norma que resulta ser el caso concreto, la más específica, la más homogénea, la más congruente y la más razonable. Esto es lo más importante. Cuando utilizamos un sistema de argumento analógico, lo que debemos es justamente establecer que primero que sea específica, que sea homogénea, que sea congruente y sobre todo sea razonable. Este argumento es importantísimo cuando vamos a aplicar, lógicamente, criterios de derechos humanos. Hoy día sabemos que por el Tratado del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos y Deberes que todos estaban suscritos, sometiéndose al órgano convencional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lógicamente sus precedentes obligan a todos los países. Y ahí, lógicamente, cuando vamos a utilizar este argumento, en el momento de dictar una resolución, tenemos que ese criterio establecido por la Corte Interamericana, debemos ver si es específica, si es homogénea, si es congruente y si es razonable aplicarlo al caso sometido al criterio del juzgado. De ahí lo que es importante, lógicamente, determinar estos 3 tipos de argumentos. Tenemos el otro argumento del sistémico, lógico, conceptual o dogmático. Si en la formulación de un precepto legal es utilizado un concepto científico o dogmático reconocido y doctrinalmente elaborado, debe ser interpretado de un modo tal que afirme y en lo posible mantenga un uso consistente del concepto, con todo el desarrollo científico a través del cual ha sido acuñado en todo el sistema de derecho o en alguna rama o ramas relevantes del mismo. El argumento sistémico, lógico, conceptual o dogmático se basa fundamentalmente en lo que llamamos hoy las pruebas científicas. Y eso es importante, lógicamente, hoy cuando resulta de cierto valor interpretar, por ejemplo,
la intersección de llamadas, las pruebas que pueden producirse a través del WhatsApp, es decir, algunas cuestiones hoy, unas pruebas científicas que lógicamente son una dinarsis en el derecho. ¿Por qué? Porque han evolucionado tanto digamos, los avances tecnológicos en forma vorágine, así muy rápido, y el derecho se ha quedado estanco en casi todos los países. Sabemos que es muy pétreo, muy difícil cambiar los códigos, tanto procesales o de forma, y los jugadores sí o sí deben resolver esas cuestiones que son sometidas a su consideración. Y de ahí viene quizás uno de los problemas fundamentales. ¿Por qué? Porque el juzgador debe utilizar aquellos argumentos. Y ahí viene el sistema lógico-conceptual, donde no existe una estructuración hacia la validez, por ejemplo, de una prueba de WhatsApp, de una comunicación de audio, de fotografías del Facebook en los lugares que no están regulados. Entonces, se debe construir, lógicamente, un argumento sistemático y lógico. Y, lógicamente, mi compañera, que seguirá en el uso de la palabra, va a hablar de justamente eso, de la retórica y la argumentación. La importancia, lógicamente, de la retórica, ¿verdad?, como un espejo para poder validar las decisiones judiciales, o no solamente la validez de las decisiones judiciales, sino la dogmática, la interpretación y eficacia de la ley. Quisiera detenerme en este último, porque veo ya que han transcurrido el plazo que me han dado gentilmente y generosamente ustedes, de su casa, de sus hogares, desde su smartphone, están viendo ahora, o lógicamente estos videos también quedan grabados para que se pueda acceder en cualquier momento. Le agradezco del fondo del corazón que me estén escuchando y lógicamente abierto siempre a poder interactuar en cualquier momento, porque pues, este humilde servidor está lógicamente abierto siempre a recibir sus opiniones, sus críticas, para poder ir mejorando. Porque en el derecho, lógicamente, vamos construyendo el aprendizaje y el tema de la argumentación jurídica es un tema que está viviendo como unas oleadas y hoy ha creado bastante importancia dentro de Latinoamérica porque se están reforzando, lógicamente, las interpretaciones, las resoluciones judiciales por la facilidad que hoy tenemos de acceso a ellos. Y quizás también como abogados, en el momento de poder nosotros exponer, lógicamente, nuestros argumentos, nuestras pretensiones, nuestros objetivos, para que sean claros, específicos y razonables, para que el jugador pueda interpretar y juzgarlos. Finalmente, quisiera hablar del argumento sistémico de los principios generales del derecho. Los criterios de interpretación, de acuerdo a los libros, podemos encontrarlo hasta 200, según la clasificación que tenía aquí, que obviamente iremos desarrollando a medida que vamos avanzando en otro tipo de cursos. Son 200 los criterios de interpretación. En esta primera parte le he desarrollado aquellos básicos que son los que ustedes podrán encontrar en cualquier texto de lectura recomendada, ya sea en YouTube, ya sea descargando la página web, que son los expuestos por los grandes autores, por los grandes dogmáticos, por los grandes maestros del derecho, que han ido desarrollando esta cátedra de argumentación jurídica y que lo ha hecho, lógicamente, llegar a la autoridad que hoy llega. Hoy la argumentación jurídica en alguna facultad de Derecho es de vital importancia. Tal así que tienen posgrados de argumentación jurídica, tienen maestrías de razonamiento judicial o de razonamiento jurídico, y lógicamente eso va a contribuir a una mejor, quizás, capacitación de jueces, de operadores del derecho, de abogados, de estudiantes en general. Y por último, quiero hablar del argumento sistémico de los principios generales del derecho. Es decir, que siempre leemos cualquier libro y decimos que los principios generales del derecho son aquellas verdades jurídicas de validez universal. Y los principios jurídicos de validez universal, ¿verdad?, son aquellos que se fundamentan el derecho. Es decir, quizás dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en Paraguay por lo menos, en el artículo 6 del Código Civil paraguayo, dice que en el orden de relación de integración de las normas en caso de vacío, laguna o insuficiencia de las leyes, en última instancia se recurre a los principios generales del derecho. Y entonces, para este criterio de interpretación, para recurrir a los principios generales del derecho, que lógicamente
su interpretación ya está sustentada en la obviedad. Si bien es cierto, hay principios fundamentales que ya lo tenemos concebido y que hoy día ya no se discute en la parte filosófica, es decir, ya nadie discute que existen estos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos humanos. Nadie discute que cualquier ser humano, inclusive hoy los animales, tienen esos derechos humanos fundamentales, que deben ser respetados, fundados lógicamente en el principio de la dignidad humana. Quizá hoy la cuestión ya radica en la cuestión política, es decir, en la cuestión de la eficacia de este tipo de derechos humanos. Hoy día se ha hablado y se ha discutido bastante sobre ese tema, en el sentido de que se ha dicho, por ejemplo, y con cierto grado de razón, que ha aumentado considerablemente, lógicamente, los derechos humanos, pero sin embargo cada vez nos sentimos menos desprotegidos. Cada vez nuestros derechos se ven más cercenados, y lo que debería ser algo diferente. O sea, que cada vez que tengamos más derechos humanos, que más se suscriban tratados, deberían lógicamente de tener derecho a mejor perspectiva de vida. Sin embargo, eso sabemos también que es una construcción, es una lucha. Nada cambia de la noche a la mañana. No podemos nosotros también, como sociedad, eso los sociólogos van a explicar muy bien, que si bien es cierto los avances tecnológicos pueden influir en el cambio de la sociedad, construir una mentalidad, cambiar nuestro sistema de razonamiento, cambiar nuestro sistema de decisiones no es fácil. Y lógicamente ahí viene la argumentación jurídica a cambiar, fundado principalmente en esta cuestión, en la cuestión de los derechos humanos. Los derechos humanos han hecho lógicamente de que el modo de pensar, de sentir y de vivir de la sociedad contemporánea tenga que cambiar. Y un ejemplo vale como botón de muestra: el cambio de la Constitución de Chile por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundado en que había una norma constitucional, que es una ley suprema, una norma constitucional que era discriminatoria. Entonces, lógicamente, que el poder constituyente, al elaborar su constitución en esa época, ya ha plasmado esa norma que fue considerada discriminatoria por una sentencia de la Corte Interamericana, viene a cambiar el argumento, lógicamente, porque Chile cambia su constitución, porque dice, acoge favorablemente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso viene a cambiar, lógicamente, el razonamiento, el razón de ser y de sentir de esos ciudadanos. Hoy, los países, especialmente católicos como Paraguay, lógicamente, vamos a debatirnos mucho en esta nueva, no sentencia de la Corte, sino esta opinión consultiva del matrimonio igualitario. En nuestro país, por ejemplo, el matrimonio expresamente está en la Constitución Nacional, que es entre varón y mujer. Lógicamente hay bastantes argumentos en pro y en contra, pero sí lo que nos contribuye a mejorar en la sociedad es que nuestros argumentos se basen única y exclusivamente en el análisis de los hechos. No importa el argumento que utilicemos, pero sí debemos hoy de sustraernos, es decir, salir de esa educación pétrea donde salimos de las universidades con una repetición memorística de la lección, en donde ser un buen abogado es conocer la Constitución Nacional de memoria, conocer los códigos de tapa contra tapa de memoria, y nos sustraemos del análisis de las sentencias. Hoy día debemos cambiar ese paradigma y quizás no digo que no sea importante, ojo, yo quiero que me entiendan, no digo que no sea importante, de hecho lo es, pero hoy día se debe fundamentar más en los hechos, es decir, debemos partir del análisis de la sentencia, de las resoluciones, y sacar el sustrato enfático y ver si realmente el sistema argumentativo, el hilo argumental es coherente, es sistémico, es lógico. Porque hoy día lo que vemos es, en las sentencias, con algunas raras excepciones, es un copy-paste de dogmática, de resoluciones. Y ojo, también debemos tener en cuenta de que el derecho evoluciona, es decir, quizás no sería muy coherente, como dicen los grandes estudiosos del derecho, fundar una resolución
si bien es cierto, puede ser importante, es una opinión autorizada de un gran profesor, pero que el libro fue editado en el año 1998. ¿Por qué? Porque han pasado tantas cosas del 1998 acá, que quizás muchos de sus argumentos, muchas de sus ideas ya no coinciden y ya no llegan a complementarse, no constituyen una red quizás fundamental para una hilación forzosa o una hilación coherente de lo que es la argumentación jurídica. Termino con esto agradeciendo lógicamente la disposición de ustedes. Veo que están interactuando. Mi saludo, mi respeto, mi cariño inmenso aquí de Paraguay a todos ustedes, que reciban este abrazo fraternal virtual a cada uno de ustedes que me están viendo, que me están enviando su salud. Realmente les quiero mucho. Espero que en algo haya contribuido. Esta es mi primera participación. Quiero que me disculpen si lógicamente el tema que les he enfocado para algunos sea un tema demasiado básico, demasiado elemental de argumentación jurídica. Y me explico en lo siguiente, porque como con la experiencia de Latin Juris que llega a miles y miles de ciudadanos, abogados, profesionales de derecho, inclusive aquellos que quieren realmente inclinarse al derecho y no saben si van a decidirse por esta carrera y acuden a nuestra página web. Entonces quise dar quizás estas cuestiones elementales, pero sin descuidar lógicamente la parte dogmática. Espero que en cierta manera lo haya conseguido. Si no, mis disculpas, trataré de ir perfeccionándome, porque lógicamente esta nueva forma de interactuar con usted a través de la videoconferencia es una buenísima oportunidad que estoy teniendo ahora con Latin Juris y uno va mejorando. Lógicamente, no es la misma cosa interactuar físicamente cuando uno ve a las personas enfrente, ve las reacciones, si realmente se le está entendiendo, a ver si vamos demasiado rápido, a veces cuando vamos demasiado lento. Y en este tema, este tipo de quizás de comunicaciones, lastimosamente en algunos casos no podemos interactuar. Pero vamos aprendiendo y quizás eso es lo más importante y quizás de ahí mi agradecimiento por la paciencia, quizás por estar conectado, por estar viéndome y por sobre todo de ir construyendo una sociedad mejor. Me despido porque lógicamente ya he agotado la paciencia de ustedes, la oportunidad a mi apreciada colega que me va a seguir en el uso, lógicamente, de este curso de argumentación jurídica. Espero haber llenado la expectativa. Agradezco a Latin Juris por esta oportunidad que me brinda de poder interactuar con todos ustedes. Desde Paraguay, mi cariño, mi abrazo, mi admiración y espero verlos a todos ustedes muy pronto.